Cazadores de Reddit, ¿cuál es la cosa más aterradora y espeluznante que vieron en el bosque? Salgo a caminar por el bosque cerca de mi casa y me han pasado 3 cosas aterradoras, y todas ellas ocurrieron en la misma sección del sendero. La primera fue una de las primeras veces que salí a caminar. No estaba del todo seguro de mi tiempo para llegar al otro extremo del bosque y volver, y terminé caminando 2/3 del camino de regreso en la oscuridad. Tenía una linterna que podía usar parte del tiempo, pero no podía dejarla encendida. La encendía, fijaba mi rumbo y caminaba hasta que sentía que necesitaba comprobarlo de nuevo. Estaba caminando en la oscuridad total y escuché que algo gritaba a unos 50 metros de distancia. Me asusté muchísimo. Aceleré un poco el paso cuando, de repente, lo que fuera, volvió a gritar, a unos 15 pies de distancia, a las 11 en punto. No había oído que nada se moviera y me apresuré. Más tarde supe que podrían haber sido zorros, pero nunca volví a caminar por allí sin un medio de autodefensa. La segunda vez fue una caminata al final de la tarde. En el mismo lugar del sendero, estaba caminando y era casi como Disney. Pájaros cantando, insectos piando, ardillas. ¿Ardillas? Había una pequeña brisa y estaba hermoso afuera. De repente, exactamente al mismo tiempo, el viento paró, el sol se escondió detrás de una nube y todos los animales dejaron de hacer nada. Todo el bosque quedó completamente quieto y en silencio. Nunca había entendido el silencio ensordecedor hasta ese momento. Me tensé y seguí caminando y unos 10 segundos después, el sonido regresó y todo volvió a la normalidad. Tomé el mismo camino de regreso y no sucedió nuevamente. La tercera vez fue aproximadamente un mes después. Estaba caminando por ese camino y miré un poco más a mi alrededor, ya que esta vez estaba fuera al mediodía y estaba tan brillante como puede estarlo un bosque profundo. Noté algo fuera del sendero y fui a mirarlo. Encontré un sendero de ciervos que podía seguir y me di cuenta de que la hierba alta ocultaba una zanja profunda que salía de ese sendero que el río cortó durante una inundación. Estaba seco, así que me tiré dentro. Soy un tipo grande, de unos 2 metros de alto, y el borde de esta zanja estaba a la altura de mis ojos y probablemente tenía unos 3 metros de ancho. Decidí seguirla y salir al río y luego bajar por la orilla hasta llegar al sendero nuevamente. Caminé unos 7,6 metros y tuve que pasar por encima de un árbol que se había derrumbado en la zanja en una curva de su camino. Llegué al otro lado y me quedé paralizado. Había ciervos por todas partes. No ciervos en plural, un solo ciervo esparcido por toda la zanja. Las costillas estaban más cerca, el cráneo estaba al otro lado de la zanja y todos los demás huesos estaban esparcidos como si hubieran golpeado una mina terrestre. Había un hedor definido en el área y los huesos estaban secos, pero todavía tenían tendones en algunos lugares. Me tomó unos 3 segundos darme cuenta de que estaba parado en el comedor de algo. Retrocedí hasta el árbol, lo usé como punto de salida de la zanja ignorando la voz en mi cabeza que me decía que no atravesara la maleza hacia el camino, atravesé la maleza hacia el camino. Salí, como ya habrás adivinado, en ese lugar espeluznante del sendero del bosque. Llevé a Swifty a un sendero diferente y caminé por el campo abierto para llegar a casa. No sé exactamente qué vive en esa sección del bosque, pero siempre me asusta ver a padres llevando a sus niños pequeños a caminar allí. Es un camino con curvas hasta esa sección, que es una recta con terreno plano y la maleza formando un camino bien definido. Sé que la gente deja que sus hijos corran de arriba abajo porque pueden ver hasta el final y los niños tienen la capacidad de correr libremente sin perderse de vista. Sé que probablemente no va a suceder, pero siempre veo mentalmente a un niño huyendo de sus padres por el sendero. Un susurro de maleza, un destello de pelaje y el sonido del pequeño Billy siendo llevado hacia el bosque. Un par de cosas. Todavía me encanta cazar, pero no he ido en casi 3 años. Mi padre y yo estábamos en un puesto de caza y escuchamos un búho. Todos pensamos, oye, qué genial. Entonces escuchamos un grito espantoso. Imagínate a mí con 15 años agarrando un rifle y a mi padre de 46 años agarrando un 308 y los dos nos enmarcamos de maravilla. Entonces nos dimos cuenta de que el búho había atrapado un conejo. La mierda chillaba como una mujer a la que descuartizan con un cuchillo oxidado. En el mismo terreno concesionado, teníamos este arroyo natural. La fuente era un acuífero que nunca pudimos localizar, pero mi abuelo sabía dónde estaba. El agua tenía entre 20 y 20 centímetros de profundidad en algunos puntos, un azul cristalino y simplemente hermosa, y era perfecta para sentarse y escuchar.
Estaba caminando por allí, tratando de rastrear la fuente, y escuché un ruido. Hace una semana, más o menos, mi amigo y yo estábamos jugando en el bosque cerca de mi casa y pensamos, ¿y si encontramos a Pie Grande o algo así? Había como 2 acres de bosque, y luego regresamos a nuestra casa. Sin embargo, en el bosque al otro lado de la calle había mucho más. En el borde de nuestra casa, vimos una sombra bastante grande, estaba oscureciendo, era invierno y todo eso, y pensamos, jajaja. No, y corrimos adentro. De regreso al arrendamiento, a unas 8 millas de nuestra casa. Estoy a unos 30 minutos de caminata hasta el campo donde mi papá y mi abuelo están colocando cebo para la próxima temporada de caza, por lo que es aproximadamente media milla. Estoy siguiendo un sendero natural y escucho un crujido a mi izquierda. Miro y hay una sombra de aproximadamente 7,5. Ni siquiera parece Pie Grande, sino como una figura de sombra, alta y delgada. Como dije en publicaciones anteriores, soy en parte nativo americano, no lo parezco, debido a los genes irlandeses del lado de mi madre, pero mi bisabuelo era de sangre pura, así que tenía algunas cosas interesantes sobre las reservas y todo eso, pero también algunas leyendas. Pero he hablado con otros, y con cambiapieles, wendigos, todo eso lo sé y creo plenamente en ello. Entonces, cuando vi una sombra que me miraba sin hacer casi ningún sonido, pensé, no pienses en lo que podría ser, larga de aquí y no lo reconozcas. Me di la vuelta y caminé tan cuidadosa y rápidamente como pude. De vez en cuando echaba un vistazo, y siempre estaba a unos 10 o 20 metros detrás de mí. En este punto, estoy cagando varillas de acero, esperando que lo que sea que esté viendo no sea un demonio que quiera usar mi piel como traje, y probablemente fue la hora más tensa de mi vida tratando de regresar, porque lo que normalmente eran 30 minutos se convirtió en que me perdiera un par de veces porque estaba muy asustado. Pero regresé al campo, y una vez que salí de la línea de árboles, mi trasero estaba trasladándose por el campo, maldito sea el demonio. Han pasado algunos años y me mudé a un estado diferente, pero me encantaría volver porque... Obligatorio. No yo, sino mi tío. Un año, durante la temporada de ciervos, mi tío salió a cazar en general. Caminó unos pocos kilómetros en el medio de la noche para llegar a su lugar. Cuando llegó allí escuchó algunos gemidos suaves. Y no pudo encontrar de dónde venían, pero luego notó algo grande en lo alto de un árbol. Como todavía estaba oscuro, no le hizo caso y caminó hasta su puesto en el árbol y se acomodó para pasar la mañana. A medida que la luz crecía, comenzó a tener una imagen cada vez mejor de lo que había en el árbol. Para su horror, era un hombre desplomado. Rápidamente se asustó y luego notó a través de su telescopio que era un cazador muerto sentado en un puesto en el árbol. Resulta que el tipo murió de un ataque cardíaco, y mi tío probablemente experimentó sus últimos momentos de vida, pero no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi tío siempre hablaba de lo espeluznante que era estar en el bosque temprano en la mañana y pasar por esa situación. Nosotros, mis primos y yo, siempre escuchábamos esta historia en Halloween. Cuando crecí, asumí que era algo para asustarnos, pero mi padre confirmó que era cierto. No soy cazador, pero vivo en el sur profundo y cuando era niño, mi familia era dueña de una gran extensión de propiedad en el bosque, técnicamente todavía la tenemos, pero no vivo cerca de allí, y mi lugar favorito para jugar era en medio de los árboles, donde podía fingir ser un personaje de aventuras de fantasía o cazar hadas o lo que fuera. Era pequeño y me gustaba mucho eso. Pero luego, en algún momento, comencé a descubrir campamentos y puestos de caza abandonados. No abandonados en el sentido de que nadie los usara durante un tiempo, no es inusual en las temporadas bajas, sino como latas a medio comer que se dejaron en el polvo y se pudrieron, bolsas de dormir que se dejaron allí solo para arruinarse con la lluvia, cosas en general dejadas en un estado que sugería que se fueron a toda prisa. Pero en un momento encontré un animal de peluche abandonado y una almohada que literalmente estaban mohosos. La lógica dice que tal vez los dueños son súper irresponsables, pero cuando tenía 7 años me dio una vibra muy mala y no volví a ir tan lejos. Y luego, más tarde, cuando ya era adulto, una vez vi un jabalí y pensé, tal vez no. He visto oldielar, jajaja. Mi hermano y Lavi y yo estábamos pescando bagres de noche. Fue a fines del verano o principios del otoño en el norte del estado de Nueva York. Estábamos en una orilla bastante empinada que tenía una formación tipo plataforma de aterrizaje, en el fondo. Habíamos estado recibiendo sutiles aparejos de las campanas, sí, campanas,
se enganchan a la caña y suenan cuando un pez pica o muerde el cebo. Sin embargo, no había peces. Después de aproximadamente una hora, comenzamos a escuchar el crujido de las hojas sobre la orilla empinada. Seguimos encendiendo nuestras luces allí arriba, pero no pudimos ver nada. Teníamos una linterna de propano para la luz ambiental y faros delanteros para detectar barra diagonal hacer nudos, etc. En el transcurso de las siguientes 3 horas, escuchábamos algo caminando en la parte superior de la orilla. Nunca vi nada. No paraba de pensar en la sensación de inquietud que teníamos. Nos convencimos de que era un coyote. No hay muchos depredadores grandes donde vivo. Los coyotes suelen ser la principal preocupación, así que no llevamos armas de defensa personal. Bueno, nos cogieron una mofeta y no pescamos nada. Empacamos todo nuestro equipo y lo cargamos en la camioneta. Encendí un cigarrillo y estuvimos hablando de los ruidos que seguíamos escuchando. Miramos alrededor de la camioneta en el follaje, nada. Terminé mi cigarrillo y nos subimos a la camioneta. Lo encendí y encendí las luces delanteras. ¡Boom! Justo allí, frente a la camioneta, mirando fijamente las luces, el puma. No viven de forma nativa en Nueva York, aparentemente migran a través de ella. No hace falta decir que me fui en coche, temblando todo el camino a casa. Ahora llevamos algún tipo de defensa personal sin importar lo que estemos pescando o a dónde vayamos. El hecho de que esta cosa estuviera dando vueltas durante horas, acechándonos, extraño. También estaba en una posición elevada, así que, si hubiera atacado, no tengo dudas de que alguno de nosotros habría resultado gravemente herido o incluso muerto. ¡Qué extraño! No fue lo suficientemente grave como para mantenerme fuera del bosque, pero definitivamente me envió a casa el día que sucedió. Hace varios años, estaba cazando ciervos en una sección muy remota de un bosque nacional en el norte de Wisconsin y tuve una experiencia muy extraña que me asustó bastante. Estaba cazando desde una plataforma de escalera a unos 20 pies del suelo. Era tarde en la mañana en un día nublado, en calma total, sin viento. De repente, escuché lo que sonaba como un silbido justo sobre mi cabeza. Me sobresalté porque no vi nada que acompañara al silbido. La única forma en que puedo describirlo es que era el sonido que esperarías escuchar si un pájaro grande, como un águila o un halcón, volara 5 o 10 pies sobre tu cabeza. No era un aleteo, sino un sonido como un silbido o un descenso. Fue extraño porque he pasado mucho tiempo en el bosque durante muchos años y sé que los pájaros grandes no suelen volar cerca de las personas, mucho menos justo sobre tu cabeza, a menos que sea una gaviota en la playa o algo así. Los pájaros grandes en el bosque seguro que no vuelan hacia los humanos a menudo, al menos no en mi experiencia. De todos modos, en este punto asumí que el sonido debía haber sido un pájaro de algún tipo y debía haber mirado hacia arriba demasiado tarde para verlo. Da igual. Volvamos a la casa de ciervos. Luego, unos 10 minutos después, sucedió de nuevo, pero esta vez vi una sombra en el suelo que se movía hacia mí antes de escuchar el sonido. La sombra era algo tenue, pero definitivamente parecía la sombra de un pájaro, así que pensé que esta vez seguro vería al pájaro. Miré hacia arriba en el aire por encima de la sombra y justo cuando llegó a mí escuché y sentí el silbido de nuevo, esta vez incluso más cerca que antes. En realidad me hizo estremecer y agachar la cabeza, como si algo grande hubiera pasado justo por encima de mi cabeza desde arriba. No vi nada a pesar de balancear y girar la cabeza salvajemente hacia arriba, alrededor y detrás de mí para tratar de atrapar lo que acababa de caer sobre mí. Entonces, ahora en mi cabeza estoy pensando que no hay duda de que un pájaro enorme de algún tipo definitivamente acaba de volar hacia o justo sobre mi cabeza 2 veces, pero de alguna manera no lo vi en ninguna de las 2 ocasiones. Los pensamientos corren por mi mente. Esta cosa es una especie de pájaro furtivo. ¿Por qué diablos un pájaro se estaba lanzando sobre mí? Estoy cerca de su nido o algo así y está tratando de advertirme. Es finales de otoño / diagonal principios de invierno. Debo aclarar en este punto en caso de que la gente no sepa que es una escalera de mano que estoy en una silla de metal completamente abierta con una escalera de 18 pies unida a ella, apoyado contra un árbol con mi espalda contra el tronco. Hay muy pocas ramas por encima de mí y solo unas pocas por debajo de mí. El caso es que mi visión no está obstruida de ninguna manera por encima o por debajo de mí y estoy rodeado de árboles sin hojas, por lo que las posibilidades de que un pájaro grande pudiera venir hacia mí y abalanzarse sobre mí sin que lo vieran venir o irse son cero. Cero. En ese momento todavía no estaba realmente asustado. Solo estaba muy confundido.
Empecé a racionalizar que tal vez era un búho. Escuché que pueden ser súper silenciosos cuando vuelan. Tal vez vino desde un ángulo diferente al que sugerían el sonido y la sombra y simplemente lo perdí. Pero, porque ni siquiera pude ver la parte trasera después de que pasó volando. Era un pájaro invisible. La historia no se vuelve diferente ni más dramática a partir de aquí, excepto que sucedió lo mismo tal vez 4 o 5 veces más en el transcurso de aproximadamente una hora, incluida la sombra en el suelo. Cada vez viene hacia mí desde un ángulo diferente y cada vez parece rozar apenas por encima de mi cabeza. No voy a mentir, al final empecé a asustarme por dentro porque las únicas dos explicaciones plausibles en ese momento eran que me estaba acosando un pájaro invisible de verdad o que estaba perdiendo la cabeza solo en el bosque. Para ser sincero, me inclinaba sinceramente por lo segundo. Empaqué mi equipo, bajé y me dirigí de nuevo al campamento. Al día siguiente, bajé mi puesto y lo trasladé a unos 800 metros de distancia. Nunca volví a oír ni a ver al pájaro invisible, pero se me quedó grabado en la memoria durante años. Todavía lo hace. No en el bosque, sino bajo el agua, estaba pescando con arpón de noche con una linterna muy potente cuando de la oscuridad apareció una cosa que parecía una serpiente de un pie de largo. Casi me da un ataque al corazón. Resultó ser un gusano de trapo nadando hacia mi cara. Un par de minutos después, otro vino nadando hacia mí. 10 minutos después, el agua estaba llena de estos largos chupadores a mi alrededor en la oscuridad. Me asustó. Resultó que era la temporada de apareamiento, lo que hace que dejen sus agujeros en la arena, nadando para liberar su esperma destruyendo sus cuerpos, muriendo en el proceso. La luz de la linterna debe haberlos atraído como si fuera luna llena o algo así. Estaré comprobando la temporada de apareamiento de los gusanos de trapo cada vez que planee ir a pescar con arpón. No estoy seguro de si esto califica, pero fui a cazar un par de veces con mi padre mientras estaba en la escuela secundaria. Estábamos en un viaje de una semana para cazar alces, por lo que implicaba caminar mucho por el bosque, tratando de pasar desapercibidos. Debo señalar, sin embargo, que la temporada de ciervos había comenzado justo antes del final de nuestro viaje. Sin embargo, todavía vestíamos de color naranja brillante, eso sí. En un momento, cruzamos una cresta y nos dirigimos hacia un valle, tratando de ver si había algo cerca de un claro en el fondo. De repente, escuchamos disparos y el sonido inconfundible de al menos una bala que pasaba zumbando no muy lejos de nosotros. Miramos hacia la fuente del ruido más abajo en el valle, y había otros cazadores sentados en sillas de jardín con sus rifles en alto y latas de cerveza por todas partes. No sé si estaban borrachos o simplemente estábamos de humor para disparar a todo lo que se moviera, pero desde entonces he tenido miedo de ir de excursión durante la temporada de ciervos. Mi madre estaba en el bosque, ella va sola si no encuentra a nadie con quien ir, lo cual odio, y encontró un pelo que claramente era humano. Creo que pensó que se lo habían arrancado del cuero cabelludo. Dado el bosque y el lago, la idea de que podría haber causado eso no era buena. Así que llamó a la policía. A ellos también les pareció mal, pero le dieron a ella la bolsa de pruebas por alguna razón. Intentó volver al mismo lugar, pero no pudo encontrarla o el pelo había desaparecido. No hizo que no quisiera volver. Creo que el hombre extraño que estaba parado afuera del bosque en otro momento y que le dijo directamente que la había estado esperando lo haría. Mi tío estaba con ella, gracias a Dios, y tan pronto como salió del bosque unos segundos después, el tipo se fue. Desde entonces, le he rogado que no vaya sola, pero todavía lo hace. Una vez, cuando estábamos juntos, un tipo y su hijo pequeño estaban cazando furtivamente. No era temporada alta, o al menos no era temporada de caza con escopeta, ya que estábamos a mediados de primavera y, obviamente, no llevamos ropa de color naranja brillante, ¿por qué lo haríamos? Pero entonces estábamos en el bosque y escuchamos disparos, y nos pusimos a pensar, ¡mierda! Y tuvimos que salir corriendo. El tipo salió y trató de entablar una conversación amistosa, y mi madre lo miró con enojo e hizo comentarios mordaces sobre lo ilegal que era estar allí con un arma ese día. El tipo se sintió incómodo y se fue. No yo, sino mi padre y mi cuñado. Nos enteramos de esta historia hace unas semanas y me hizo reír durante días. Mis padres viven en una gran parcela de tierra y los cazadores de la familia cazan ciervos y pavos salvajes allí durante la temporada. Mi cuñado solía ir solo después del trabajo. Un día salió, se acomodó y entonces se dio cuenta de que tenía que cagar.
Así que se adentró un poco en el bosque para desahogarse. Entonces se le ocurre que no tiene nada con que limpiarse, así que, de mala gana, usa su gorro de calcetín y lo entierra después. Avanzamos rápidamente hasta el día siguiente. Todos están sentados en la casa pasando el rato en el patio cuando mi padre se acerca, sosteniendo el gorro de calcetín. Dice, creo que alguien ha estado cazando ilegalmente en mi tierra. No tenía idea de que era el gorro de B&L. Nuestro perro u otro animal debe haberlo desenterrado para investigar y mi padre lo encontró. B&L estaba horrorizado, pero no quería decir nada porque siempre quiere que mi padre lo quiera. Esto sucedió hace años, pero en mi fiesta de cumpleaños el mes pasado finalmente salió a la luz que mi padre llevaba y agitaba el gorro de calcetín de mierda de B&L. No sé si esta historia cuenta, pero me gusta contarla.